Muy disgustado, en su corazón, Enlil tramaba cosas contra Marduk y sus terrestres. En la plataforma de aterrizaje, en las montañas de los cedros, quedaron recluidos los Igigi con sus mujeres. Allí les nacieron hijos de las naves espaciales les llamaron Marduk y Sarpanit, su esposa. También tuvieron hijos, Asar y Satu se llamaron los dos primeros hijos. A Marduk y a Sarpanit les concedieron los dominios de arriba del Akfu. Marduk invitó a los Igigi. Marduk llamó a los Igigi para que vivieran en dos ciudades que para sus hijos había construido. Algunos de los Igigi y sus descendientes llegaron a los dominios en la tierra de color oscuro. Shamgat y otros se quedaron en la plataforma de aterrizaje en las montañas de los cedros, hasta las lejanas tierras del este, tierras de altas montañas, fueron algunos de sus descendientes. Ninurta observaba con atención de qué modo Marduk incrementaba su propia fuerza con terrestres. ¿Qué están tramando Enki y Marduk?, le preguntó Ninurta a su padre Enlil. La tierra será heredada por los terrestres, le dijo Enlil a Ninurta. Ve, encuentra a los descendientes de Caín, prepara con ellos tus propios dominios. Ninurta fue al otro lado de la tierra, encontró a los descendientes de Caín. Les enseñó cómo hacer herramientas e interpretar música, les mostró las técnicas de la minería y a fundir y retinar, les mostró cómo construir embarcaciones de madera de balsa, les guió para que cruzaran un gran mar. En una nueva tierra establecieron sus dominios, construyeron una ciudad con torres gemelas. Era un dominio más allá de los mares, no era la tierra montañosa del nuevo enlace cielo-tierra. En el Edin, Lumach era el capataz, su deber consistía en hacer cumplir las cuotas. Reducir las raciones de los terrestres era su tarea. Su esposa fue Batanash, ella era hija del hermano del padre de Lumach. Era de una belleza deslumbrante. Enki se quedó encandilado con su belleza. Enki le envió una palabra a su hijo Marduk: llama a Lumach a tus dominios, para que aprenda cómo pueden construir una ciudad los terrestres. Y cuando fue llamado Lumach a los dominios de Marduk, llevaron a su esposa Batanash a la casa de Ninmah, en Shurubak, la ciudad refugio, para protegerla y resguardarla de las enfurecidas masas de terrestres. Poco después, Enki fue a Shurubak a visitar a su hermana Ninmah. En el techo de una morada, cuando Batanash se estaba bañando, Enki la tomó por los muslos, la besó, derramó su semen en su matriz. Batanash tenía un hijo, el vientre se le estaba hinchando. Se le envió palabra a Lumach desde Shurubak: vuelve a Eledin, vas a tener un hijo. Al Edin, a Shurubak, regresó Lumach. Batanash le mostró el niño. Tenía la piel blanca como la nieve, del color de la lana era su cabello, sus ojos eran como los cielos, sus ojos brillaban con un resplandor. Asombrado y asustado estaba Lumach. Fue corriendo hasta su padre Matusal. Batanash ha tenido un hijo que no parece terrestre, estoy muy confuso con este alumbramiento. Matusal fue hasta Batanash, vio al recién nacido, quedó sorprendido por su aspecto. ¿El padre del niño es uno de los Igigi? Matusal exigió la verdad de Batanash. Revélale a Lumach, tu esposo, si este niño es hijo suyo. Ninguno de los Igigi es el padre del niño, de esto juro por mi vida. Así, respondió Batanash. Entonces, Matusal se volvió a su hijo Lumach, le puso la mano tranquilizadoramente sobre el hombro. El niño es un misterio, pero en su misma extrañeza se te ha revelado un augurio. Es único, para una tarea única has sido elegido por el destino. ¿Qué trabajo es? No lo sé. Cuando llegue el momento, se sabrá. Así le dijo Matusal a su hijo Lumach. Se refería a lo que en la tierra estaba sucediendo. En aquellos días, los sufrimientos iban aumentando en la tierra, los días se iban haciendo más fríos, los cielos retenían sus lluvias, las cosechas disminuían en los campos, en los rediles había pocos corderos. Que el hijo que te ha nacido, extraño como es, sea un augurio de que nos llega un respiro. Así le dijo Matusal a su hijo Lumach. Sea su nombre Respiro. Batanash no reveló el secreto de su hijo a Matusal ni a Lumach. Le llamó Ziusudra, el de largos y brillantes días de vida. Creció en Shurubak. Ninmah le concedió al niño su protección y su afecto. Estaba dotado de mucha comprensión, ella le proporcionó conocimientos.
Enki adoraba enormemente al niño, le enseñó a leer los escritos de Adapa. El niño, como un joven, aprendió cómo observar y realizar los ritos sacerdotales. En el 110º Shar nació Ziusudra, en Shurubak creció y se casó con Emzara, y ella le dio 3 hijos. En sus días, los sufrimientos se intensificaron en la tierra. Plagas y hambre afligían a la tierra. Viene ahora el relato de las tribulaciones de la tierra antes del diluvio, y de cómo las misteriosas decisiones de Galzu de vida y muerte dirigieron en secreto. Enlil estaba muy molesto con la unión de los Igigi y las hijas de los terrestres. Enlil estaba muy turbado con los desposorios de Marduk con una mujer terrestre. A sus ojos, la misión de los Anunnaki en la tierra se había pervertido. Para él, las ruidosas y estridentes masas de los terrestres se habían convertido en anatema. Las declaraciones de los terrestres se le hacían agobiantes. Las uniones me quitan el sueño. Así dijo Enlil a los otros líderes. En los días de Ziusudra, plagas y pestes asolaban la tierra, dolores, mareos, escalofríos y fiebres abrumaban a los terrestres. Enseñemos a los terrestres a curarse, que aprendan a darse remedios por sí mismos. Así dijo Nimna. Lo prohíbo por decreto. Replicó Enlil a sus súplicas. En las tierras donde se han extendido los terrestres no manan las aguas de sus fuentes. La tierra ha cerrado su matriz, no brota vegetación. Enseñemos a los terrestres a hacer estanques y canales, que obtengan pescado y sustento de los mares. Así dijo Enki a los otros líderes. Lo prohíbo por decreto. Le dijo Enlil a Enki. Que perezcan los terrestres, de hambre y de enfermedades. Durante todo un Shar, los terrestres comieron las hierbas de los campos. Durante el segundo Shar, el tercer Shar, sufrieron la venganza de Enlil. En Shurubak, la ciudad de Ziusudra, el sufrimiento se estaba haciendo insoportable. Ziusudra, portavoz de los terrestres, fue hasta Eridu, se dirigió a la casa del señor Enki, invocó el nombre de su señor, le suplicó ayuda y salvación. Enki estaba atado por los decretos de Enlil. En aquellos días, los Anunnaki estaban preocupados por su propia supervivencia. Sus propias raciones disminuían, ellos mismos se estaban viendo afectados por los cambios en la Tierra. Tanto en la Tierra como en Langu, las estaciones habían perdido su regularidad. Durante un Shar, durante 2 Shars, se estuvieron estudiando las vueltas celestes desde Nibiru, y observaron cosas extrañas en los destinos planetarios. Estaban apareciendo manchas negras en el rostro del Sol, se disparaban llamas desde su rostro. Kisar también se comportaba mal, su hueste había perdido el equilibrio, inestables eran sus vueltas. El brazalete repujado se veía estirado y empujado por invisibles fuerzas de red, por motivos incomprensibles. El Sol estaba perturbando a su familia. Los destinos de los celestiales se veían abrumados por hados desagradables. En Nibiru, los sabios dieron la voz de alarma, la gente se reunía en las plazas públicas. El Creador de todo, está devolviendo los cielos a los días primordiales, iracundo está el Creador de todo. Gritaban algunas voces entre el pueblo. En la tierra, las tribulaciones aumentaban, el miedo y el hambre elevaban sus cabezas. Durante 3 Shars, durante 4 Shars, estuvieron observando los instrumentos frente a la blanca tierra. Nergal y Ereshkigal habían registrado extraños estruendos en las nieves de la blanca tierra. El hielo de nieve que cubre la blanca tierra ha empezado a deslizarse. Informaron desde la punta del Apfu. En la tierra más allá de los mares, Ninurta puso instrumentos de predicción en su refugio, terremotos y temblores en el fondo de la tierra descubrió con los instrumentos. Algo extraño está pasando. Envió Enlil palabras de alarma a Anu en Nibiru. Durante el 5º Shar, durante el 6º Shar, los fenómenos ganaron fuerza. En Nibiru, los sabios dieron la alarma, de calamidades hicieron advertencia al rey. La próxima vez que Nibiru se acerque al Sol, la Tierra quedará expuesta a la fuerza de la red de Nibiru. Lamu, en sus vueltas, se situará al otro lado del Sol. La Tierra no tendrá protección en los cielos ante la fuerza de la red de Nibiru. Kisar y su hueste se agitarán, la Amu también se sacudirá y temblará. En el gran abajo de la Tierra, el hielo de nieve de la blanca Tierra está perdiendo base.
La próxima vez que Nibiru se aproxime a la Tierra, el hielo de nieve de la superficie de la blanca Tierra se deslizará. Provocará una calamidad de agua. La Tierra será arrollada por una gigantesca ola, un diluvio. En Nibiru fue grande la consternación, inseguros ante el propio hado de Nibiru, el rey, los sabios y los consejeros estaban también muy preocupados por la Tierra y por Lamu. El rey y los consejeros tomaron una decisión: prepararse para evacuar la Tierra y Lamu. En el Akfu, se cerraron las minas de oro, desde allí fueron los Anunnaki hasta Ledin. En Bat-Tibirá, se cesó en la fundición y el refinado, todo el oro se envió a Nibiru. Vacía, dispuesta para la evacuación, una flota de rápidos carros celestes regresó a la Tierra. En Nibiru se vigilaban las señales de los cielos, en la Tierra se tomaban nota de los temblores. Fue entonces cuando de uno de los carros celestiales salió un Anunnaki de cabello blanco. Galfu, gran conocedor, era su nombre. Con paso majestuoso se dirigió hasta Enlil, a él le presentó un mensaje, sellado de Anu. Soy Galfu, emisario plenipotenciario del rey y del consejo, le dijo a Enlil. Enlil se sorprendió por su llegada. No me había llegado palabra alguna de Anu sobre esto. Enlil examinó el sello de Anu. Estaba intacto, y era auténtico. En Nibrukis leyó el mensaje de la tablilla, la codificación era de toda confianza. Galfu habla en nombre del rey y del consejo, sus palabras son mis órdenes. Eso afirmaba el mensaje de Anu. Que se llamara también a Enki y a Ninmah fue la petición de Galfu. Cuando llegaron, Galfu le sonrió agradablemente a Ninmah. Somos de la misma escuela y edad. Le dijo a ella. Ninmah no podía recordar aquello. El emisario era tan joven como un hijo, ella era como su anciana madre. La explicación es sencilla. Le dijo Galfu. La causa se halla en nuestros ciclos vitales de sueño invernal. De hecho, este asunto es parte de mi misión. Hay un secreto acerca de la evacuación. Desde que Dumuzi estuvo en Nibiru, se ha estado examinando a los Anunnaki que volvían a Nibiru. Aquellos que más tiempo habían estado en la Tierra eran los más afectados al volver. Sus cuerpos ya no se habituaron a los ciclos de Nibiru, su sueño estaba alterado, su visión fallaba, la fuerza de la red de Nibiru pesaba en sus pasos. Sus mentes también se vieron afectadas, dado que los hijos eran más viejos que los padres a los que habían dejado. La muerte, camaradas míos, llegó con rapidez a los retornados. Por eso estoy aquí, para advertiros. Los tres líderes, los que más tiempo habían estado en la Tierra, guardaron silencio ante las palabras. Ninmah fue la primera en hablar. Era de esperar. Dijo. Enki, el sabio, se mostró de acuerdo con sus palabras. Era evidente. Dijo. Enlil montó en cólera. Antes, los terrestres estaban haciendo como nosotros, ahora, nosotros nos hemos hecho como los terrestres, para quedar prisioneros de este planeta. Toda la misión se ha convertido en una pesadilla, con Enki y sus terrestres como señores, acabaremos siendo esclavos. Galfu escuchó con compasión el estallido de Enlil. De hecho, mucho hay que reflexionar, dijo. En Nibiru se ha estado pensando mucho, y profundas cuestiones se han estado planteando al examen de conciencia. Se debería haber dejado a Nibiru a su suerte, fuera lo que él, creador de todo, pretendiera, para dejar que ocurriera, o fue la llegada a la Tierra concebida por el creador de todo, y nosotros no fuimos más que emisarios inconscientes. Sobre esto, camaradas míos, el debate continúa. Así les dijo Galfu. Y he aquí la orden secreta de Nibiru. Vosotros tres permaneceréis en la Tierra. Solo volveréis a Nibiru para morir. En carros celestiales, circundaréis la Tierra, esperaréis la calamidad en el exterior. Al resto de los Anunnaki, se les debe dar la opción de irse o de esperar la calamidad en el exterior. Los Igigi que se casaron con terrestres deben elegir entre la partida o las esposas. A ningún terrestre, ni siquiera Sarpanit, la de Marduk, se le permitirá viajar a Nibiru. Todos los que quieran quedarse y ver lo que sucede, deberán salvaguardarse en los carros celestes. En cuanto a todos los demás, deben estar preparados para partir hacia Nibiru de inmediato. Así, en secreto, reveló Galfu las órdenes de Nibiru a los líderes.
Viene ahora el relato de cómo los Anunnaki decidieron abandonar la Tierra, y de cómo prestaron juramento para dejar perecer a la humanidad en el diluvio. Enlil convocó un consejo de comandantes Anunnaki y Gigi en Nibruki, también estaban presentes los hijos de los líderes y sus hijos. Enlil les reveló el secreto de la inminente calamidad. La misión a la Tierra ha llegado a un amargo final. Les dijo solemnemente: todos los que quieran partir en barcos celestiales, que se preparen para ser evacuados a Nibiru, pero si tienen esposas terrestres, tendrán que irse sin las esposas. Los Igigi que se afeiten a sus esposas y descendientes, que escapen a los picos más altos de la tierra. En cuanto a los pocos Anunnaki que decidan quedarse, en barcos del cielo permaneceremos sobre los cielos de la tierra, para esperar la calamidad en el exterior, para presenciar la suerte de la tierra. Como comandante, seré el primero en quedarme. Así habló Enlil. Los demás, que decidan por sí mismos. Decido quedarme con mi padre, afrontaré la calamidad. Anunció Ninurta. Después del diluvio, volveré a las tierras de más allá de los océanos. Nanar, el primogénito de Enlil en la tierra, anunció un extraño deseo: esperar el diluvio no en los cielos de la tierra, sino en la luna. Ese fue su deseo. Enki levantó una ceja. Enlil, aunque desconcertado, aceptó. Ishkur, el más joven de Enlil, tomó la decisión de quedarse en la tierra con su padre. Utu y Nana, los hijos de Nanar que habían nacido en la tierra, declararon quedarse. Enki y Ninki optaron por quedarse y no abandonar la tierra. Lo anuncia Rom con orgullo. No abandonaré a los Igigi ni a Sarpanit. Afirmó Marduk con ira. Uno a uno, los demás hijos de Enki anunciaron su decisión de quedarse. Nergal y Gibil, Ninagal y Ningisfida, y Dumuzi también. Todos los ojos se volvieron entonces a Ninda. Declaró con orgullo su decisión de quedarse. El trabajo de toda mi vida está aquí. A los terrestres, mis creados, no los abandonaré. Ante sus palabras, se removió un clamor entre los Anunnaki y los Igigi. Preguntaron por la suerte de los terrestres. Que los terrestres por las abominaciones perezcan. Así lo proclamó Enlil. Un asombroso ser fue creado por nosotros debe ser salvado, le gritó Enki a Enlil. Ante esto, replicó Enlil también con gritos. Desde el mismo principio, en cada ocasión, tú modificaste las decisiones. Tú les diste la procreación a los trabajadores primitivos, a ellos los dotaste de conocimiento. Tomaste en tus manos los poderes del Creador de todo, para después caer en las abominaciones. Concebiste a Adapa con fornicación, le diste entendimiento a su linaje. A su descendencia te has llevado a los cielos, has compartido con ellos nuestra sabiduría. Has roto todas las normas, has ignorado decisiones y órdenes, por culpa tuya, un hermano terrestre civilizado mató a otro hermano, por culpa de Marduk, tu hijo, los Igigi, imitándole a él, se casaron con las terrestres. Nadie sabe ya quién es el representante de Nibiru, el único al que le pertenece la tierra. Basta. Basta. Es todo lo que digo. La abominación no puede continuar. Ahora que una calamidad ha sido ordenada por un destino desconocido, que suceda lo que tenga que suceder. Así proclamó Enlil, enfurecido. Que todos los líderes juren solemnemente que no interferirán en los acontecimientos, exigió Enlil a todos. El primero en prestar juramento de silencio fue Ninurta. Otros del lado de Enlil le siguieron. Acato tus órdenes. Le dijo Marduk a Enlil. Pero, ¿de qué sirve el juramento? Si los Igigi abandonaran a sus esposas, no se difundiría el miedo entre los terrestres. Ninma estaba anegada en lágrimas. Susurró débilmente las palabras del juramento. Enlil miró fijamente a su hermano Enki. Es la voluntad del rey y del consejo. Le dijo, ¿por qué quieres atarme con un juramento? Le preguntó Enki a su hermano Enlil. Tú has tomado la decisión, en la tierra es un mandato. No puedo detener la inundación, no puedo salvar a las multitudes de terrestres, así pues, ¿para qué quieres atarme con un juramento? Así le preguntó Enki a su hermano. Para que todo ocurra como si hubiera sido decretado por Ado, que se conozca como decisión de Enlil, que quede sobre Enlil solo la responsabilidad para siempre.
Así dijo Enki a todos. Después, Enki se fue de la asamblea. Marduk también se fue con él. Con ágiles palabras de mandato, Enlil llamó al orden a la asamblea. Asignó tareas para lo que había que hacer con firmes decisiones, hizo grupos entre los que iban a partir y los que se iban a quedar, para designar plazas para la asamblea, para recoger equipos, para asignar carros. Los primeros en partir fueron los que tenían que volver a Nibiru, con muchos abrazos y estrechar de brazos, la alegría mezclada con el pesar, embarcaron en las naves celestiales. Uno tras otro, los vehículos rugieron y se elevaron desde Sipar. Al principio, los que quedaban atrás gritaban viajad sin novedad. Luego, los gritos se enmudecían. Tras completarse los lanzamientos hacia Nibiru, llegó el turno de Marduk y de los Igigi con esposas terrestres. Marduk los reunió a todos en el lugar de aterrizaje, les ofreció una elección. Con él y con Sarpanit, y con los 2 hijos y las hijas, ir al Amu y esperar allí que pasara la calamidad, o dispersarse en las distantes tierras montañosas de la tierra, para encontrar un refugio ante el diluvio. Después, Enlil tuvo en cuenta a los que se quedaron, por grupos les asignó carros. Enlil mandó a Ninurta a las tierras montañosas más allá de los océanos para que informara del retumbar de la tierra. También asignó a Nergal y a Ereshikigal la tarea de vigilar la blanca tierra. A Ishkur le dio la tarea de vigilar contra cualquier avalancha de terrestres, para que prohibiera accesos, para que levantara y reforzara barreras y cerrojos. Sipar, el lugar de los carros celestiales, fue el centro de todos los preparativos. Desde Nibruki, Enlil se llevó a Sipar las tablillas de los destinos, allí estableció un enlace cielo-tierra temporal. Después, Enlil se dirigió a su hermano Enki, a él le dijo así: para el caso de que se pudiera sobrevivir a la calamidad, que se recuerde todo lo que ha sucedido. Que se entierren y resguarden las tablillas de los registros en Sipar, en las profundidades de la Tierra, para que en los días por venir se descubra lo que desde un planeta se hizo en otro. Enki aceptó de buen grado las palabras de su hermano. Almacenaron los Mei otras tablillas en arcones dorados, los enterraron para la posteridad en Sipar, en las profundidades de la Tierra. Así dispuesto todo, los líderes esperaron la señal de partir, vigilaron con aprensión la aproximación de Nibiru en su gran vuelta. Fue en aquellos momentos de ansiosa espera cuando Enki se dirigió a su hermana Nima, a ella, le dijo así Enki. En su preocupación por los terrestres, Enlil no ha prestado atención a todas las demás criaturas vivas. Cuando la avalancha de aguas barra las tierras, otras criaturas vivas, algunas de Nibiru originadas por nosotros, la mayor parte evolucionada en la misma tierra, quedarán condenadas en un golpe repentino a la extinción. Preservemos tú y yo su simiente de vida, extraigamos sus esencias vitales para salvaguardarlas. Nima, la que da la vida, a las palabras de Enki dio su favor. Lo haré en Shurubak, tú hazlo con las criaturas vivas del Apfu. Así le dijo a Enki. Mientras los demás esperaron sentados y ociosos, Enki y Nima emprendieron un desafiante trabajo. A Nima le ayudaron algunas de sus asistentes en Shurubak, a Enki le ayudó Ninjishida en el Apfu, en la antigua casa de la vida. Reunieron esencias masculinas y femeninas, y huevos de vida, de cada especie, de 2 en 2, de 2 en 2 los preservaron en Shurubak y en el Apfu, para salvaguardar, mientras en la tierra se daba la vuelta, para recombinar después las especies vivas. Entonces, llegaron las palabras de Ninurta. Los estruendos de la tierra son siniestros. Entonces, llegaron las palabras de Nergal y de Ereshikigal. La blanca tierra se estremece. En Sipar, se reunieron todos los Anunnaki, esperaban el día del diluvio. Sinopsis de la 10ª tablilla. El misterioso emisario se le aparece a Enki en una visión sueño. A Enki se le dice que salve a la humanidad a través de su hijo Ziusudra, mediante un subterfugio. Enki instruye a Ziusudra para que construya un submarino. Un navegador sube a bordo, llevando las simientes de vida de la Tierra. La cercanía de Nibiru provoca el deslizamiento de la placa de hielo de la blanca Tierra. La ola resultante sume a la Tierra bajo las aguas. Los Anunnaki que se quedaron se lamentan de la calamidad desde la órbita terrestre. Las aguas se retiran.
La embarcación de Fiusudra se posa sobre el monte de la salvación descendiendo en un torbellino. Enlil descubre la doblez de Enki convence a Enlil de que el creador de todo lo había destinado, así utilizan la plataforma de aterrizaje, aún en pie, como base temporal. Allí, en una cámara de creación, se elaboran cultivos y ganados, se descubre oro en abundancia en las tierras de más allá de los mares, se establecen nuevas instalaciones espaciales en las antiguas tierras. Entre estas, se incluyen 2 montículos artificiales y una escultura con forma de león. Inma propone un plan de paz para resolver las crecientes rivalidades. Se le concede el ganado y los cereales a la humanidad. La 10ª tablilla. En Sipar, se reunieron todos los Anunnaki, esperaban el día del diluvio. Fue entonces, cuando iba creciendo la tensión de la espera, cuando el señor Enki, mientras dormía en su residencia, tuvo una visión sueño. En la visión sueño aparecía la imagen de un hombre, brillante y resplandeciente como los cielos. Y cuando el hombre se acercó a Enki, Enki vio que era Galfu, el del cabello blanco. En la mano derecha sostenía un estilo grabador, y en la izquierda llevaba una tablilla de lapislázuli, lisa y brillante. Y cuando se aproximó lo suficiente al lecho de Enki, Galfu habló y dijo: tus acusaciones contra Enlil fueron injustificadas, pues solo decía la verdad. Y la decisión que como decisión de Enlil será conocida, no la decretó él, sino el destino. Ahora, toma el hado en tus manos para que los terrestres hereden la tierra. Llama a tu hijo Fiusudra, revélale la inminente calamidad sin romper el juramento. Dile que construya una embarcación que pueda soportar la avalancha de agua, una embarcación sumergible, semejante a la que te muestro en esta tablilla. Que se salven él y su familia en ella, y que lleve también la simiente de todo lo que sea valioso, sea planta o animal. Esa es la voluntad del creador de todo. Y, en la visión sueño, Galfu dibujó una imagen en la tablilla con el estilo, y dejó la tablilla grabada junto al lecho de Enki. Y cuando se desvaneció la imagen, la visión sueño terminó, y Enki despertó con un estremecimiento. Enki se quedó durante un rato en su lecho, reflexionando con asombro sobre la visión sueño. ¿Cuál es el significado de esto? ¿Qué presagio augura? Después, cuando se levantó del lecho, he ahí que estaba la tablilla. Lo que en una simple visión sueño había visto estaba ahora materialmente junto a la cama. Con manos temblorosas, el señor Enki tomó la tablilla. Sobre la tablilla vio el diseño de una embarcación de forma curiosa. En el filo de la tablilla había marcas de medidas, indicaban las medidas de la embarcación. Sobrecogido y esperanzado, el señor Enki envió rápidamente a sus emisarios al amanecer: encontrá al llamado Galfu, tengo que hablar con él. Así les dijo. Todos volvieron al atardecer, le informaron así a Enki. Nadie pudo encontrar a ningún Galfu. Hace tiempo que Galfu volvió a Nibiru. Le dijeron. Enki estaba muy desconcertado, se esforzaba por comprender el misterio, y su presagio. No pudo desentrañar el misterio, pero el mensaje para él estaba claro. Aquella noche, Enki fue sigilosamente hasta la cabaña de juncos donde dormía Fiusudra. Para no romper el juramento, el señor Enki le dijo a la pared de la cabana: no a Fiusudra. Despierta. Despierta. Le dijo Enki a la pared de juncos. Desde detrás de la pantalla de juncos hablaba. Cuando Fiusudra se despertó, Enki le dijo desde detrás de la pantalla de juncos: cabaña de juncos, cabaña de juncos. Presta atención a mis palabras, haz caso a mis instrucciones. Una calamitosa tormenta caerá sobre todas las moradas, todas las ciudades, será la destrucción de la humanidad y de su descendencia. Esta es la decisión final, la palabra de la asamblea convocada por Enlil, esta es la decisión pronunciada por Anu, Enlil y Nimna. Ahora, presta atención a mis palabras, observa el mensaje que te estoy diciendo. Abandona tu casa, construye una embarcación, renuncia a tus posesiones, salva la vida. La embarcación que tienes que construir, su diseño y sus medidas se muestran en una tablilla. Dejaré la tablilla junto a la pared de la cabana de juncos. Asegúrate de que la embarcación esté techada en toda su extensión, desde el interior no debe verse el sol. El aparejo tiene que ser muy fuerte, la brea fuerte y espesa, para que no entre el agua.
que sea una embarcación que pueda darse la vuelta y caer, para sobrevivir a la avalancha de agua. Construye la embarcación en 7 días, reúne en ella a tu familia y a tus parientes, acumula en la embarcación comida y agua para beber, lleva también animales domésticos. Después, en el día apuntado, se te dará una señal. Un guía de embarcación que conoce las aguas, designado por mí, te llegará ese día. En ese día, tendréis que entrar en la embarcación, tendréis que atrancar bien la portezuela. Un abrumador diluvio, procedente del sur, devastará tierras y vida. Vuestra embarcación se elevará sobre sus amarras, se dará la vuelta y caerá. No tengáis miedo. El guía de la embarcación os llevará a un refugio seguro, la simiente de la humanidad civilizada sobrevivirá por vosotros. Cuando la voz de Enki se calló, Ziusudra estaba ansioso, sobre sus rodillas cayó postrado. Mi señor. Mi señor. Gritó. Tu voz he escuchado, deja que vea tu rostro. No te he hablado a ti, Ziusudra, a la pared de juncos le he hablado. Así dijo Enki. Por decisión de Enlil, por un juramento estoy ligado a lo que juraron todos los Anunnaki. En mi rostro verás que, sin duda, como todos los terrestres, morirás. Ahora, cabaña de juncos, presta atención a mis palabras. El propósito de la embarcación, deberás guardarlo como un secreto de los Anunnaki. Cuando la gente de la ciudad pregunte, a ellos les dirás: el señor Enlil ha estado enfadado con mi señor Enki, navegaré hacia la morada de Enki en el Apfu, quizás así Enlil se apacigüe. Durante un rato, siguió un silencio. Ziusudra salió desde detrás de la pared de juncos. Una tablilla de lapislázuli, brillando a la luz de la luna, vio y tomó. Sobre ella estaba dibujada la imagen de una embarcación, las muescas daban sus medidas. Ziusudra era el más sabio de los hombres civilizados, comprendió lo que había escuchado. A la mañana siguiente, anunció a la gente de la ciudad: el señor Enlil ha estado enfadado con el señor Enki, mi señor, por ello el señor Enlil me es hostil. No puedo seguir viviendo en esta ciudad, ni puedo poner ya mi pie en el Edin. Al Apfu, a los dominios del señor Enki, iré navegando. En una embarcación que debo construir con rapidez, partiré de aquí. Así remitirá la ira del señor Enlil, las penurias terminarán, y a partir de entonces, el señor Enlil hará llover sobre vosotros la abundancia. Aún no se había ido la mañana cuando la gente se reunió alrededor de Ziusudra. Se animaron entre sí para construir con rapidez su embarcación. Los mayores transportaban cuadernas de madera de embarcación, los pequeños llevaban betún de los pantanos. Mientras los madereros clavaban los tablones, Ziusudra fundía el betún en un caldero. Con el betún, impermeabilizó la embarcación por dentro y por fuera. Al 5.º día estaba terminada la embarcación, igual a la del dibujo de la tablilla. Ansiosos por ver partir a Ziusudra, la gente de la ciudad llevó comida y agua a la embarcación, de sus propias bocas tomaron el sustento. Para apaciguar a Enlil, se apresuraron. También se introdujeron en la embarcación animales cuadrúpedos, los pájaros del campo entraron volando por sí mismos. Ziusudra hizo embarcar a su esposa y a sus hijos, las esposas de estos y sus hijos también vinieron. Que suba a bordo también cualquiera que desee ir a la morada del señor Enki. Así se pronunció Ziusudra ante la gente reunida. Previendo la abundancia de Enlil, solo algunos de los artesanos escucharon la llamada. Al 6.º día, Ninagal, señor de las grandes aguas, llegó a la embarcación, era hijo de Enki, había sido elegido para ser el navegante de la embarcación. Sostenía en sus manos una caja de madera de cedro, la mantuvo a su lado en la embarcación. Contiene las esencias vitales y los huevos de vida de las criaturas vivas, reunidas por el señor Enki y por Ninda, para ocultarlos de la ira de Enlil, para resucitar la vida si es voluntad de la tierra. Eso le explicó Ninagal a Ziusudra. Así se ocultaron en la embarcación todas las bestias por sus parejas. Entonces, Ninagal y Ziusudra esperaron en la embarcación la llegada del 7.º día. En el 120º ser se esperaba el diluvio, en el 10º ser de la vida de Ziusudra se aproximó el diluvio, en la estación de la constelación del León se hizo inminente la avalancha.
Viene ahora el relato del diluvio que cubrió la tierra y de cómo escaparon los Anunnaki, y cómo Ziusudra sobrevivió en la embarcación. Durante días antes del día del diluvio, la tierra estuvo retumbando, como si gimiera de dolor. Durante noches antes de que golpeara la calamidad, se estuvo viendo en los cielos a Nibiru como una estrella resplandeciente. Después, se hizo la oscuridad durante el día, y en la noche, la luna era como si se la hubiera tragado un monstruo. La tierra empezó a temblar, se vio agitada por una fuerza de red desconocida hasta entonces. Con el resplandor del amanecer, una nube negra se levantó por el horizonte, la luz de la mañana se convirtió en oscuridad, como si la sombra de la muerte la velara. Después, se oyó como un estruendo de truenos, los cielos se encendieron con los rayos. Partid. Partid. Dio la señal Utu a los Anunnaki. Agazapados en los barcos del cielo, los Anunnaki se elevaron en las alturas. En Shurubak, a 18 leguas de distancia, Ninagal vio las brillantes erupciones. Atranca. Atranca la portezuela. Le gritó Ninagal a Ziusudra. Juntos cerraron la trampilla que ocultaba la portezuela. Hermética, completamente cerrada, quedó la embarcación. Dentro no penetraba ni un rayo de luz. En aquel día, en aquel inolvidable día, el diluvio comenzó con un estruendo. En la blanca tierra, en el fondo de la tierra, se sacudieron los cimientos de la tierra. Luego, con un estruendo igual a 1000 truenos, la capa de hielo se deslizó de sus cimientos, despegada por la invisible fuerza de la red de Nibiru, se estrelló contra el mar del sur. Una capa de hielo golpeó contra otra capa de hielo, la superficie de la blanca tierra se venía abajo como la cáscara rota de un huevo. De pronto se levantó una gran ola, la muralla de aguas llegaba hasta los mismos cielos. Una tormenta de una ferocidad nunca vista se puso a bramar en el fondo de la tierra. La muralla de agua impulsaba sus vientos, la ola se desplegó hacia el norte. La muralla de agua se abalanzaba hacia el norte, alcanzó las tierras del Akfu, desde allí, viajó hasta las tierras habitadas, arroyó el Edin. Cuando la muralla de aguas, llegó a Shurubak, la ola soltó de sus amarras a la embarcación de Ziusudra, sacudiéndola, se tragó a la embarcación como un abismo de agua. Aunque completamente sumergida, la embarcación se mantuvo firme, no entró siquiera una gota de agua. En el exterior, la ola de la tormenta tomó desprevenida a la gente como una batalla mortal, nadie podía ver a sus semejantes, el suelo se desvaneció, solo había agua. De pronto, las poderosas aguas habían cubierto la tierra firme. Antes de que terminara el día, la muralla de agua, ganando velocidad, arrolló las montañas. En sus embarcaciones celestiales, los Anunnaki circundaban la tierra. Abarrotando los compartimentos, se agazapaban contra las paredes exteriores, contemplaban angustiados lo que estaba ocurriendo allí abajo, en la tierra. Desde el barco celestial en el cual estaba, Ninmah se puso a gritar como una mujer de parto. Las aguas cubren a mis creados como libélulas ahogadas en un estanque, la ola arrolladura se ha llevado toda la vida. Así lloraba y gemía Ninmah. Y Nana, que estaba con ella, también lloraba y se lamentaba. Todo allí abajo, todo lo que vivía, se ha convertido en barro. Así lloraban Ninmah y Nana. Lloraron y aliviaron sus sentimientos. En los demás barcos celestiales, los Anunnaki estaban anonadados ante la visión de aquella desenfrenada furia. En aquellos días presenciaron con temor un poder más grande que el suyo. Anhelaron los frutos de la tierra, tuvieron sed del elixir fermentado. Los días de antaño, ahí, se han convertido en barro. Así se decían unos a otros. Después de que la inmensa ola barriera la tierra, reabrieron las compuertas del cielo, y se desató un aguacero desde los cielos a la tierra. Durante 7 días se mezclaron las aguas de arriba con las aguas del gran abajo. Después, la muralla de agua, alcanzando sus límites, cesó en su embestida, pero las lluvias de los cielos continuaron durante 40 días y noches más. Desde sus posiciones elevadas, los Anunnaki miraban hacia abajo. Donde una vez hubo tierra firme, ahora había un mar de agua, y donde una vez hubo montañas que elevaban sus picos hasta los cielos, sus cimas eran ahora como islas en las aguas. Y todo lo que vivía en la tierra firme había perecido en la avalancha de las aguas.
Después, como en el principio, las aguas se reunieron en sus cuencas, agitándose arriba y abajo, día a día fue bajando el nivel del agua. Más tarde, 40 días después de que el diluvio cubriera la tierra, las lluvias también se detuvieron. Después de los 40 días, Ziusudra abrió la portezuela de la embarcación para inspeccionar los alrededores. Era un día luminoso, soplaba una suave brisa. Completamente sola, sin ningún otro signo de vida, la embarcación cabeceaba sobre un vasto mar. La humanidad, todo lo que vivía, ha sido barrido de la faz de la tierra, nadie salvo nosotros ha sobrevivido, pero no hay tierra firme sobre la que poner el pie. Así dijo Ziusudra a sus parientes, mientras se sentaba y se lamentaba. Entonces, Ninagal, nombrado por Enki, dirigió la embarcación hacia los picos gemelos de Arrata. Hizo una vela para ella, hacia el monte de la salvación llevó la embarcación. Ziusudra estaba impaciente. Liberó a las aves que había a bordo para que buscaran tierra firme, las envió para que comprobaran si había sobrevivido algo de vegetación. Dejó salir una golondrina, dejó salir un cuervo. Ambos volvieron a la embarcación. Dejó salir a una paloma, y volvió a la embarcación con una ramita de un árbol. Ahora sabía Ziusudra que la tierra firme había emergido de debajo de las aguas. Unos cuantos días más y la embarcación se detuvo en unas rocas. El diluvio ha pasado, estamos en el monte de la salvación. Así le dijo Ninagal a Ziusudra. Abriendo la portezuela hermética, Ziusudra salió de la embarcación. El cielo era claro, el sol brillaba, soplaba un suave viento. Apresuradamente, llamó a su esposa y a sus hijos para que salieran. Alabemos al Señor Enki, a él demos gracias. Les dijo Ziusudra. Juntó piedras con sus hijos, con ellas construyó un altar, después encendió fuego sobre el altar, hizo un fuego con incienso aromático. Una oveja, una sin mancha, eligió para el sacrificio, y sobre el altar, ofreció la oveja a Enki como sacrificio. En aquel momento, Enlil le transmitió palabras a Enki desde su barco celestial. Descendamos en torbellinos desde los barcos celestiales sobre el pico de Arrata, para revisar la situación, para determinar qué hacer. Mientras los demás seguían circundando la tierra en sus barcos celestiales, Enlil y Enki descendieron en torbellinos sobre el pico Arrata. Los dos hermanos se sonrieron al encontrarse, con alegría estrecharon los brazos. Después, Enlil quedó desconcertado con el olor del fuego y de la carne asada. ¿Qué es eso?, le gritó a su hermano. ¿Es que ha sobrevivido alguien al diluvio? Vamos a ver. Le respondió Enki dócilmente. En sus torbellinos fueron volando hasta el otro pico de Arrata, vieron la embarcación de Ziusudra, aterrizaron junto al altar que éste había construido. Cuando Enlil vio a los supervivientes, Ninagal entre ellos, su furia no tuvo límites. Todo terrestre tenía que perecer. Gritó con furia. Se abalanzó sobre Enki iracundo, estaba dispuesto a matar a su hermano con las manos desnudas. Él no es un simple mortal, es mi hijo. Gritó Enki señalando a Ziusudra. Por un momento, Enlil dudó. Rompiste tu juramento. Le gritó a Enki. Le hablé a una pared de juncos, no a Ziusudra. Dijo Enki, después le relató a Enlil la visión sueño. Para entonces, alertados por Ninagal, también habían bajado Ninurta y Ninma en sus torbellinos. Cuando escucharon el relato de los acontecimientos, Ninurta y Ninma no se encolerizaron por el relato. Debe ser la voluntad del Creador de todo que sobreviva la humanidad. Así le dijo Ninurta a su padre. Ninma tocó su collar de cristales, regalo de Anu, y juró. Juro que nunca se repetirá la aniquilación de la humanidad. Ablandándose, Enlil tomó de las manos a Ziusudra y Emzara, su esposa, y los bendijo así: fructificad y multiplicaos, y poblad la tierra. Así terminaron los tiempos de antaño. Viene ahora el relato de cómo se restableció la supervivencia en la tierra, y de cómo se encontró una nueva fuente de oro, así como a otros terrestres más allá de los océanos. Después del encuentro de Arrata, las aguas del diluvio siguieron retirándose, y se mostró poco a poco la faz de la tierra desde debajo de las aguas. Las tierras montañosas salieron ilesas en su mayor parte, pero los valles quedaron enterrados de lodo y cieno.
Desde los barcos celestiales y desde los torbellinos, los Anunnaki inspeccionaron los paisajes. Todo lo que había existido en los tiempos de antaño en el Erin y en el Apsu estaba enterrado bajo el barro. Eridu, Nibruki, Shurubak, Sipar, todas habían desaparecido, se habían desvanecido por completo. Pero en las montañas de los cedros la gran plataforma de piedra relucía bajo la luz del sol. El lugar de aterrizaje, hecho en los tiempos de antaño, seguía en pie, uno tras otro, aterrizaban los torbellinos sobre la plataforma. La plataforma estaba intacta. En la esquina de lanzamiento, los gigantescos bloques de piedra se mantenían firmes. Apartando escombros y ramas de árboles, los primeros en aterrizar hicieron señales a los carros. Uno tras otro llegaron los carros celestiales, bajaron sobre la plataforma. Después se enviaron palabras a Marduk en Lamu y a Nanar en la luna, y ellos también volvieron a la tierra. Sobre el lugar de aterrizaje se posaron. Entonces, los Anunnaki y los Igigi que se habían reunido junto a Enlil fueron convocados en asamblea. Hemos sobrevivido al diluvio, pero la tierra está devastada. Así les dijo Enlil. Tenemos que evaluar todas las formas de recuperación, sea en la tierra, sea donde sea. Lamu quedó devastado con el paso de Nibiru. Así lo relató Marduk. Su atmósfera fue absorbida hacia el exterior, sus aguas se evaporaron, es un lugar de tormentas de polvo. Por sí misma, la luna no puede sostener vida, solo se puede permanecer allí con máscaras de águila. Así dio cuenta Nanar a los demás, y después añadió palabras de enamorado. Una vez allí, uno debe recordar que fue el líder del ejército de Tiamat, compañera de la tierra el destino de la tierra está conectado con ella. Enlil puso su brazo cariñosamente sobre los hombros de su hijo. Estamos preocupados ahora con la supervivencia. Así, suavemente, le replicó Enlil a Nanar. Ahora, el sustento es nuestra mayor preocupación. Examinemos la cámara de la creación sellada. Quizás todavía encontremos las simientes de Nibiru. Así le dijo Enlil a Enki, recordándole los granos una vez creados. Al lado de la plataforma, apartando algo de lodo, encontraron el pozo de tiempos remotos, sacaron la piedra que lo bloqueaba, entraron al santuario. Las arcas de diorita estaban selladas, hicieron abrir los sellos con una llave de cobre. Dentro de las arcas, en vasijas de cristal, estaban las simientes de los cereales de Nibiru. Una vez fuera, Enlil le dio las simientes a Ninurta, a él le dijo así. Ve a la terraza de la ladera, que los cereales de Nibiru provean de pan una vez más. En las montañas de los cedros, también en otras montañas, Ninurta represó las cascadas, construyó terrazas, le enseñó a cultivar al hijo mayor de Ziusudra. A Ishkur, su hijo más joven, Enlil le asignó otra tarea. Allí donde se hayan retirado las aguas, ve y encuentra los árboles frutales que queden. Para él, se asignó al hijo más joven de Ziusudra como cultivador de frutas. El primer frutal que encontraron fue la vid, que había traído Ninda. De su jugo, como el célebre elixir de los Anunnaki, Ziusudra tomó un sorbo. Por un sorbo, después otro y otro, Ziusudra fue vencido, se quedó dormido como borracho. Entonces, Enki ofreció un regalo a los Anunnaki y a los terrestres. Descubrió el arca que Ninagal había llevado, anunció a todos su sorprendente contenido. Las esencias vitales y los huevos de vida se pueden combinar en las matrices de los animales cuadrúpedos de la embarcación de Ziusudra, las ovejas se multiplicarán, por su lana y su carne. Todos tendrán ganado vacuno, por su leche y por sus pieles, después, con otras criaturas vivas poblaremos la tierra. Enki le dio a Dumuzi las tareas de pastoreo, en estas tareas le ayudaba el hijo mediano de Ziusudra. Después, Enki puso su atención en la masa de tierra de tono oscuro, donde él y sus hijos habían tenido sus dominios. Con Ninagal, represó las montañas en la confluencia de las aguas poderosas, canalizó las feroces cascadas hasta un lago, para que se acumularan las aguas como un lago. Después, inspeccionó con Marduk las tierras entre el Apsu y el Gran Mar, donde una vez hubo moradas, consideró cómo drenar el valle del río. En mitad de la corriente, donde las aguas del río caían en cascada, levantó una isla desde las aguas.
En sus entrañas excavó cavernas gemelas, por encima de ellas forjó compuertas a partir de piedras. Desde allí, talló 2 canales en las rocas, para las aguas elaboró 2 estrechos, así podía ralentizar o acelerar las aguas que venían de las tierras altas. Con represas y compuertas, y con los 2 estrechos, reguló las aguas. Desde la isla de la caverna, la isla de Abu, levantó desde debajo de las aguas el sinuoso valle del río. En la tierra de los 2 estrechos, Enki creó un asentamiento para Dumuzi y los pastores. Con satisfacción, Enlil envió palabras de todo esto a Nibiru. Nibiru respondió con palabras de preocupación. El cercano tránsito que había afectado a la tierra y al Amu había provocado también muchos daños en Nibiru. El escudo de polvo de oro se había desgarrado, la atmósfera estaba disminuyendo de nuevo, era perentoria la llegada de nuevos suministros de oro. Enki fue a Lapzu fervientemente, viajó con su hijo Gibil para inspeccionar y buscar. Todas las minas de oro habían desaparecido, habían quedado enterradas con la avalancha de agua. En el Edin, Bhat-i-Bira tampoco existía ya. En Sipar, ya no había un lugar para carros. Los cientos de Anunnaki que habían trabajado duro en las minas y en Bhat-i-Bira se habían ido de la tierra, la multitud de terrestres que servían como trabajadores primitivos se habían convertido en barro con el diluvio. Ya no se puede proveer oro desde la tierra. Anunciaron Enlil y Enki a Nibiru. En la tierra y en Nibiru hubo desesperación. Por entonces, terminó Ninurta sus trabajos en las montañas de los Te. Una vez más se fue a la tierra montañosa más allá de los océanos. Desde allí, al otro lado de la tierra, envió palabras asombrosas. La avalancha de aguas produjo profundos cortes en las laderas, desde las laderas, oro incontable, en pepitas grandes y pequeñas, caen a los ríos de abajo, se puede recoger oro sin tener que extraerlo. Enlil y Enki fueron apresuradamente a la distante tierra montañosa, con sorpresa vieron el descubrimiento. Oro, oro puro había por todas partes, sin necesidad de refinado ni de fundición. Es un milagro. Así le dijo Enki a Enlil. Lo que forjó Nibiru, Nibiru lo enmendó. La mano invisible del creador de todo es permitir la vida en Nibiru. Así dijo Enlil. Ahora, ¿quién recogerá las pepitas? ¿Cómo las enviarán a Nibiru? Se preguntaron entre sí los líderes. Para la primera pregunta, Ninurta tenía una respuesta. En las altas tierras montañosas, en este lado de la tierra, han sobrevivido algunos terrestres. Son descendientes de Caín, saben cómo manipular los metales. 4 hermanos y 4 hermanas son sus líderes, se salvaron por sí mismos en balsas, ahora la cima de su montaña es una isla en mitad de un gran lago. Me recuerdan como protector de sus antepasados, me llaman el Gran Protector. Al saber que habían sobrevivido otros terrestres, los líderes se esperanzaron, ni siquiera se enfureció Enlil, que había planeado el fin de toda carne. Es la voluntad del creador de todo. Se dijeron unos a otros. Establezcamos ahora un nuevo lugar de los carros celestiales, enviemos desde allí el oro a Nibiru. Buscaron una nueva llanura cuyo suelo estuviera seco y endurecido, en las proximidades del lugar de aterrizaje, en una península desolada. Encontraron esa llanura. Era lisa como un lago en calma, rodeada de montañas blancas. Viene ahora el relato del nuevo lugar de los carros celestiales, y de los montes gemelos artificiales y de cómo Marduk usurpó la imagen del león. En la península elegida por los Anunnaki, se reflejaron los celestiales caminos de Anu y de Enlil en la tierra. Ubicúese con exactitud en esos límites el nuevo lugar de los carros, que el corazón de la llanura refleje los cielos. Así le sugirió Enlil a Enki. Cuando Enki estuvo de acuerdo con esto, Enlil tomó medidas de distancias de los cielos. Hizo un gran dibujo sobre una tablilla para que todos lo vieran. Que el lugar de aterrizaje en las montañas de los cedros forme parte de las instalaciones. Dijo, midió la distancia entre el lugar de aterrizaje y el lugar de los carros, en su mitad, concibió un lugar para un nuevo centro de control de misiones. Allí eligió un monte adecuado, lo llamó el monte de mostrar el camino. Allí ordenó construir una plataforma de piedras, parecidas pero más pequeñas que las del lugar de aterrizaje.
En su centro, se talló una roca por dentro y por fuera, se hizo para albergar un nuevo enlace cielo-tierra. Un nuevo ombligo de la Tierra, para hacer el papel de Nibruki antes del diluvio. El sendero de aterrizaje se ancló en el norte, en los picos gemelos de Arrata. Para demarcar el corredor de aterrizaje, el Lil necesitaba otras 2 series de picos gemelos, para delimitar los límites del corredor de aterrizaje, para asegurar el ascenso y el descenso. En la parte meridional de la desolada península, un lugar de montañas, el Lil eligió 2 picos contiguos, sobre ellos ancló el límite meridional. Pero donde se necesitaba la segunda serie de picos gemelos no había montañas. Solo sobresalía del suelo una planicie, por encima del valle encharcado. Podemos levantar allí unos picos artificiales. Así dijo Ninjisfida a los líderes. Sobre una tablilla dibujó para ellos la imagen de unos picos de lados lisos elevándose hacia los cielos. Si se puede hacer, sea. Dijo Enlil con aprobación. Que sirvan también de balizas. Sobre la planicie, por encima del valle del río, Ninjisfida construyó un modelo a escala. Con él perfeccionó los ángulos de elevación y los 4 lados lisos. Junto a él, situó un pico más grande, estableció sus lados a las 4 esquinas de la tierra. Los Anunnaki cortaron y levantaron las piedras con sus herramientas de poder. Junto a él, en una ubicación precisa, se colocó el pico que era su gemelo. Se diseñó con galerías y cámaras para cristales pulsantes. Cuando este pico artificial se elevó hacia los cielos, se invitó a los líderes para que pusieran el remate sobre él. De electro, una mezcla que elaborara Gibil, se hizo la piedra ápice. Reflejaba la luz del sol hasta el horizonte, era como un pilar de fuego en la noche. Concentraba en un rayo hacia los cielos el poder de todos los cristales. Cuando las obras diseñadas por Ninjisfida se terminaron y estuvieron listas, los líderes Anunnaki entraron en el gran pico gemelo, se maravillaron con lo que vieron. Ekur, casa que como una montaña es, lo llamaron, era una baliza para los cielos. Proclamaba que los Anunnaki habían sobrevivido al diluvio y vencerían siempre. Ahora, el nuevo lugar de los carros celestiales puede recibir oro de allende los mares. Desde allí, los carros llevarán el oro de la supervivencia a Nibiru. Desde allí hacia el este, donde el sol se eleva en el día designado, ascenderán, hasta allí al sudoeste, donde el sol se pone en el día designado, descenderán. Entonces, Enlil activó con su propia mano los cristales de Nibiru. Dentro, luces espeluznantes comenzaron a parpadear, un zumbido hechizante rompió el silencio. Fuera, el remate se puso a brillar de repente, era más brillante que el sol. La multitud de los Anunnaki reunidos elevó un gran grito de alborozo. Ninma, que había venido para la ocasión, recitó un poema y cantó. Casa que es como una montaña, casa con un pico puntiagudo, está equipada para cielo-tierra, es la obra de los Anunnaki. Casa brillante y oscura, casa del cielo y la tierra, para los barcos celestiales se ensambló, la construyeron los Anunnaki. Casa cuyo interior resplandece con una rojiza luz del cielo, emite un rayo pulsante que llega lejos y alto. Noble montaña de montañas, creada grande y noble, está más allá de la comprensión de los terrestres. Casa de equipamiento, noble casa de eternidad, las piedras de sus cimientos tocan las aguas, su gran circunferencia se fija en la arcilla. Casa cuyas partes están hábilmente entretejidas, hace descender a los grandes que en los cielos circulan para descansar. Casa que es un punto de referencia para las naves espaciales, de entrañas inabarcables. El Ekur está bendecido por el mismo Anu. Así recitó y cantó Ninma en la celebración. Mientras los Anunnaki celebraban su notable obra, Enki le dijo a Enlil palabras de sugerencia. Cuando en días futuros se pregunte, ¿cuándo y quién hizo esta maravilla? Creemos junto a los picos gemelos un monumento, que anuncie la era del león, la imagen de Ninjisfida, el diseñador de los picos, sea su cara, que mire exactamente hacia el lugar de los carros celestiales, cuándo, quién y el propósito revélese a generaciones futuras. Esta fue la sugerencia de Enki a Enlil. Ante sus palabras, Enlil consintió, y le dijo a Enki, del lugar de los carros celestiales, Utu debe ser nuevamente el comandante. Que el león de mirada fija, exactamente orientado al este, tenga la imagen de Ninjisfida.
Cuando se iniciaron los trabajos de talla y modelado del león lecho de roca, Marduk le dijo a su padre Enki palabras de agravio. Me prometiste que dominaría la tierra toda, ahora se les conceden a otros mandato y gloria, sin tarea ni dominio se me deja. En mis antiguos dominios se han situado los montes artificiales, sobre el león debe estar mi imagen. Ningisfida se enfureció con estas palabras de Marduk, el resto de hijos también se sintieron molestos. Ninurta y sus hermanos también se levantaron en un clamor por dominios, todos exigían tierras para sí mismos, y terrestres devotos. No se convierta en disputa la celebración, gritó Ninma en medio de las voces alteradas. La tierra todavía está desolada, somos pocos Anunnaki, de los terrestres solo hay supervivientes. Que a Marduk Ningisfida del honor no le prive, tengamos en cuenta también las palabras de Marduk. Así dijo Ninma, la pacificadora, a los líderes enfrentados. Para que prevalezca la paz, debemos repartirnos las tierras habitables, entre nosotros. Dijo Enlil a Enki. Estuvieron de acuerdo en hacer de la península un separador incontestable. Se le asignó a la pacificadora Ninma. Tilmun, tierra de los proyectiles, la llamaron. Estaba fuera de los límites de los terrestres. Las tierras habitables al este de la península se apartaron para Enlil y su descendencia, para los descendientes de dos hijos de Ziusudra, Sem y Jafet, para que vivieran allí. La masa de tierra de tono oscuro que incluía el Apsu se le concedió por dominio a Enki y a su clan, para habitarla se eligió al pueblo del hijo mediano de Ziusudra, Cam. Enki, para apaciguar a su hijo, sugirió hacer a Marduk señor de ellos, señor de sus tierras. Sea como tú deseas. Dijo Enlil a Enki acerca de esto. En Tilmun, en su montañoso sur, Ninurta construyó una morada para su madre, Ninma. Cerca de un manantial con palmeras datileras, se localizó un fresco valle, el pico de la montaña aterrazó Ninurta, plantó un fragante jardín para Ninma. Cuando se terminó todo, se dio una señal a todos los puestos avanzados en la tierra. Desde las tierras montañosas más allá del océano, los torbellinos trajeron las pepitas de oro, desde el lugar de los carros celestiales, se llevó el oro hasta Nibiru. En aquel memorable día, Enlil y Enki se dijeron uno a otro y coincidieron. Honremos a Ninma, la pacificadora, con un nuevo nombre epíteto. Sea su nombre Ninarsag, señora de la cima de la montaña. Por aclamación se le dio este honor a Ninma, a partir de entonces se le llamó Ninarsag. Alabá a Ninarsag, la pacificadora en la tierra. Proclamaron al unísono los Anunnaki. Sinopsis de la 11ª tablilla. La tierra del espacio-puerto, Tumun, se declara zona neutral. Se le concede a Ninma, que recibe el nombre de Ninarsag. Marduk consigue las tierras oscuras, los enlilitas consiguen las tierras de antaño. Los nietos de Marduk se pelean, Satu asesina a Asar fecundándose a sí misma, Asta, la esposa de Asar, engendra a Orón. Orón vence a Satu en batallas aéreas sobre Tilmun. Los enlilitas estiman prudente preparar otro espacio-puerto. Dumuzi, el hijo de Enki, e Inanna, la nieta de Enlil, se enamoran por temor a las consecuencias. Marduk provoca la muerte de Dumuzi buscando su cuerpo, Inanna muere, posteriormente resucita. Inanna lanza una guerra para apresar y castigar a Marduk. Los enlilitas entran en su escondrijo en el gran monte. Los enlilitas sellan la cámara superior para sepultar vivo a Marduk. Sarpanit, la esposa de Marduk, y Nabu, su hijo, ruegan por su vida. Ningisfida, conocedor de los secretos del monte, llega hasta Marduk. Marduk, tras serle perdonada la vida, va al exilio. Enki y Enlil dividen la tierra entre el resto de las grandes pirámides. La 11ª tablilla. Alabá a Ninarsag, la pacificadora en la tierra. Proclamaron al unísono los Anunnaki. Durante el primer Shar después del diluvio, Ninarsag se las ingenió para atemperar los humores. Nibiru, a la que había que reabastecer de oro, estaba por encima de ambiciones y rivalidades. Lentamente, la tierra volvió a inundarse de vida. Con las simientes de vida que preservara Enki, lo que había sobrevivido por sí solo se acrecentó en la tierra, en el aire y en las aguas. Pero lo más precioso de todo, descubrieron los Anunnaki, fueron los propios remanentes de la humanidad.
Como en los días pasados, cuando fueron creados los trabajadores primitivos, los Anunnaki, pocos y agotados, clamaron de nuevo por trabajadores civilizados. Para cuando terminó el primer Shar después del diluvio, la pacífica tregua se hizo pedazos a causa de un acontecimiento inesperado. La erupción fue ahora entre los clanes de Marduk y Ninurta, no entre los de Enki y Enlil. Entre los propios hijos de Marduk, ayudados por los Igigi, se rompió la tranquilidad. Durante el tiempo que Marduk, Sarpanit y sus hijos esperaban el Amu a causa del diluvio, los dos hijos varones, Asar y Satu, se encapricharon de las hijas de Shamgath, el líder Igigi. Cuando volvieron a la tierra, los dos hermanos se casaron con las dos hermanas. Asar eligió a la llamada Asta, Satu con la llamada Nebat se prometió. Asar optó por vivir con su padre Marduk en las tierras oscuras. Satu hizo su morada en el lugar de aterrizaje, donde moraban los Igigi, con Shamgath. Shamgath estaba preocupado con los dominios en la tierra. ¿Dónde serán señores los Igigi? Así incitaba Shamgath a los otros Igigi, de lo cual Neba le hablaba a Satu a diario. Estando con su padre, Asar será el único sucesor, heredará las tierras fértiles. Así le decían Shamgath y su hija Nebat a Satu día tras día. Padre e hija tramaban cómo retener la sucesión solo en manos de Satu. En un día propicio hicieron un banquete. A él invitaron a Igigi y a Anunnaki. Asar, sin sospechar nada, también llegó para celebrar con su hermano. Nebat, la hermana de su esposa, preparó las mesas, también puso escabeles a los pies. Nebat se embelleció. Con una lira en la mano, cantó una canción al poderoso Asar. Satu, delante de él, elegía tajadas de carne asada, con un cuchillo le servía ceboncillos. Shamgath, en una gran copa, le ofrecía a Asar vino nuevo, una mezcla hecha por él. En una gran vasija, suficientemente grande como para tomarla en consideración, le puso vino elixirado. Asar estaba de buen humor. Se puso de pie y cantó alegremente, acompañándose con címbalos en la mano. Más tarde, se vio vencido por el vino mezclado, cayó al suelo. Llevémosle para que duerma profundamente. Dijeron los anfitriones a los demás en el banquete. Llevaron a Asar a otra cámara, lo pusieron en un ataúd, cerraron el ataúd con fuertes precintos, al mar lo arrojaron. Cuando llegó hasta la noticia de lo sucedido, elevó lamentos a Mardu, el padre de su marido. Asar fue brutalmente arrojado a las profundidades del mar para que muriera. Hay que encontrar el ataúd con rapidez. Registraron el mar en busca del ataúd de Asar, lo encontraron a orillas de la tierra oscura. En su interior yacía el rígido cuerpo de Asar, el aliento de vida había partido de las aletas de su nariz. Marduk desgarró sus ropajes, se puso ceniza en la frente. «Hijo mío. Hijo mío», gritaba y sollozaba Sarpanit, grande era su pesar y su duelo. Enki estaba abatido y lloraba. «Se ha repetido la maldición de Caín», dijo a su hijo en su angustia. Hasta elevó un lamento a las alturas, hizo petición a Marduk de un heredero para vengarse. «Satu debe encontrar la muerte. Déjame concebir un sucesor de tu propia simiente, que su nombre se recuerde por tu nombre, y el linaje sobreviva». «Eso, ay, no se puede hacer», dijo Enki a Marduk y a Asta. «El hermano que asesinó, el hermano del hermano debe ser custodio, por esto se le debe perdonar la vida a Satu, de su simiente debes concebir un heredero para Asar». Asta quedó desconcertada por estos giros del destino. Muy turbada, tomó la determinación de desafiar las normas. Antes de que el cuerpo de Asar fuera envuelto y, en el sudario, preservado en un santuario, de su falo, Asta extrajo la simiente de vida de Asar. Con esta, Asta concibió, un heredero y un vengador de Asar nació. A Enki y a sus hijos, a Marduk y a sus hermanos, Satu dijo: «Soy el único heredero y sucesor de Marduk, de la tierra de los dos estrechos seré el señor». Ante el consejo de los Anunnaki refutó hasta la reclamación: «Estoy con el heredero de Asar, con su hijo». Entre los juncos del río se ocultó con el niño, para evitar la ira de Satu. Orón llamó al niño, lo educó para que fuera el vengador de su padre. Satu estaba desconcertado con esto. Shamgath no abandonaba sus ambiciones. De año terrestre en año terrestre, los Igigi se propagaban desde el lugar de aterrizaje hasta los confines de Tilmun, la región sagrada de Ninarsag, se llegaron a acercar.
los Igigi y sus terrestres amenazaban con invadir el lugar de los carros celestiales. En las tierras oscuras, el niño Orón se convirtió en un héroe con los rápidos ciclos vitales de la tierra. Orón fue adoptado por su tío abuelo Gibil, él lo entrenó y lo instruyó. Gibil forjó para él unas sandalias aladas para remontarse en el aire, era capaz de volar como un halcón. Gibil hizo un arpón divino para él, sus flechas eran proyectiles. En las tierras altas del sur, Gibil le enseñó las artes de los metales y de la herrería. Gibil le reveló a Orón el secreto de un metal llamado hierro. De él, hizo armas Orón, de terrestres leales levantó un ejército. Marcharon hacia el norte, a través de tierra y río, para desafiar a Satu y a los Igigi. Cuando Orón y su ejército de terrestres llegaron a la frontera de Tilmun, la tierra de los proyectiles, Satu le envió a Orón un desafío. Solo entre nosotros dos es el conflicto, encontrémonos en la lucha 1 a 1. En los cielos de Tilmun, Satu esperó en su torbellino el combate con Orón. Cuando Orón se remontó en el cielo como un halcón hacia él, Satu le disparó un dardo envenenado, como el aguijón de un escorpión. Cayó sobre Orón. Cuando Asta vio esto, lanzó un grito al cielo, invocó a Ningisfida. Ningisfida bajó desde su barco celestial, llegó para salvar al héroe para su madre. Con poderes mágicos, Ningisfida convirtió el veneno en benévola sangre. A la mañana siguiente, Orón estaba curado, había vuelto de entre los muertos. Después, con un pilar ígneo, como un pez celestial con aletas y una cola de fuego, Ningisfida proveyó a Orón. Los ojos del pilar cambiaban sus colores del azul al rojo y al azul. Orón se elevó en el pilar ígneo hacia el triunfante Satu. Se persiguieron por todas partes. Fiera y mortal fue la batalla. Al principio, el pilar ígneo de Orón recibió un impacto. Después, Orón alcanzó a Satu con su arpón. Satu se estrelló contra el suelo. Orón lo maniató. Cuando Orón llegó ante el consejo con su tío cautivo, vieron que estaba ciego, con los testículos aplastados, se aguantaba en pie como un cántaro desechado. Que Satu viva ciego y sin herederos. Así dijo hasta el consejo. El consejo determinó su suerte, que terminara sus días como un mortal, entre los Igigi. Se declaró a Orón triunfador, para heredar el trono de su padre. Sobre una tablilla de metal se inscribió la decisión del consejo, en el salón de registros la pusieron. En su morada, Marduk estaba complacido con la decisión, pero estaba apenado por lo que había sucedido. Aunque Orón, un hijo de Asar, su hijo era, de Shamgath el Igigi era descendiente, un dominio, uno como los asignados a los Anunnaki, no se le había dado a él. Después de perder a sus dos hijos, Marduk y Sarpanit buscaban solaz uno en otro. Con el tiempo, otro hijo les nacería. Le llamaron Nabu, el poseedor de la profecía. Viene ahora el relato de por qué se construyó en la lejanía un nuevo lugar de los carros, y del amor de Dumuzi y Nana, que Marduk rompió con la muerte de Dumuzi. Fue después de la lucha entre Orón y Satu, y su batalla aérea sobre Tilmun, cuando Enlil convocó a sus tres hijos en consejo. Con preocupación por lo que estaba sucediendo, les dijo: en el principio, los terrestres se hicieron a nuestra imagen y semejanza, ahora, los descendientes de los Anunnaki se han hecho a imagen y semejanza de los terrestres. Entonces, fue Caín el que mató a su hermano, ahora un hijo de Marduk es el asesino de su hermano. Por vez primera, un descendiente de los Anunnaki ha levantado un ejército de terrestres, ha puesto en sus manos armas de un metal, secreto de los Anunnaki. Desde los días en que Alalu y Anzu pusieron a prueba nuestra legitimidad, los Igigi no han dejado de provocar trastornos y de romper las reglas. Ahora, los picos baliza están situados en los dominios de Marduk, el lugar de aterrizaje está en manos de los Igigi. Ahora, los Igigi están avanzando hacia el lugar de los carros, dicen que, en nombre de Satu, van a establecerse en todas las instalaciones del cielo-tierra. Así dijo Enlil a sus tres hijos, les propuso tomar medidas contra ello. Tenemos que establecer en secreto una instalación alternativa cielo-tierra. Que se establezca en la tierra de Ninurta más allá de los océanos, en medio de terrestres de confianza. Así se puso la misión secreta en manos de Ninurta.
en las tierras montañosas más allá de los océanos, junto al gran lago, levantó un nuevo enlace cielo-tierra, lo puso en el interior de un recinto. A los pies de las montañas donde se esparcían las pepitas de oro, eligió una planicie de suelo firme. Sobre ella hizo marcas para el ascenso y el descenso. Las instalaciones son primitivas, pero servirán para su propósito. A su debido tiempo, Ninurta declaró a su padre Enlil. Desde allí pueden continuar los envíos de oro a Nibiru, desde allí, en caso de necesidad, también podemos ascender. En aquel tiempo, lo que comenzó como una bendición, terminó como un hecho horrible. En aquel tiempo, Dumuzi, el hijo más joven de Enki, se encaprichó de Inanna, la hija de Nanar. Inanna, nieta de Enlil, quedó cautivada por el señor del pastoreo. Un amor que no conoce límites los devoró, la pasión inflamó sus corazones. Muchas de las canciones de amor que, a partir de entonces, se cantaron durante mucho tiempo. Inanna y Dumuzi fueron los primeros en cantarlas, narraron su amor a través de las canciones. A Dumuzi, su hijo más joven, Enki le asignó un gran dominio por encima del Apfu. Melúa, la tierra negra, se llamaba, allí crecían árboles de tierras altas, sus aguas eran abundantes. Grandes toros vagaban entre las cañas de su río, muy numeroso era su ganado. Llegaba plata de sus montañas, su cobre brillaba como el oro. Dumuzi era muy amado. Tras la muerte de Asar, era el favorito de Enki. Pero Marduk estaba celoso de su hermano más joven. Inanna era muy amada por sus padres, Nanar y Ningal. Enlil se sentaba junto a su cuna. Era hermosa, más allá de toda descripción, competía en artes marciales con los héroes Anunnaki. De viajes en los cielos y de barcos celestiales había aprendido con su hermano Utu. Los Anunnaki le regalaron una nave celeste, para que deambulara por los cielos de la tierra. Después del diluvio, en la plataforma de aterrizaje, Dumuzi y Inanna pusieron los ojos uno en otro. La dedicación de los montes artificiales fue para ellos un cálido encuentro. Al principio, estaban indecisos, él del clan de Enki, ella del linaje de Enlil. Cuando Ninarsak trajo la paz entre los clanes en disputa, Inanna y Dumuzi se las ingeniaron para estar juntos lejos de los demás, se dedicaron a amarse. Mientras paseaban juntos, se decían palabras dulces de amor uno a otro. Yacían uno al lado del otro, el corazón de uno conversaba con el corazón del otro. Dumuzi rodeó con su brazo la cintura de ella, deseaba tomarla como un toro salvaje. «Deja que te enseñe. Deja que te enseñe», decía Dumuzi a Inanna. Suavemente, ella lo besó, y luego le habló de su madre. ¿Qué mentira podría contarle a mi madre? ¿Qué le contarás tú a Ningal? Hablemosle a mi madre de nuestro amor. De contenta, rociará perfume de cedro sobre nosotros. Los amantes fueron al lugar donde vivía Ningal, la madre de Inanna. Ningal les dio su bendición, la madre de Inanna aprobó a Dumuzi. «Señor Dumuzi, eres digno como yerno de Nanar», le dijo. El mismo Nanar dio la bienvenida a Dumuzi como novio. Utu, el hermano de Inanna, dijo así sea. Quizás sus desposorios traigan verdaderamente la paz entre los clanes. Les dijo Enlil a todos. Cuando Dumuzi le habló a su padre y a sus hermanos de su amor y de su compromiso, Enki también pensó en la paz a través de los desposorios, le dio su bendición a Dumuzi. De los hermanos de Dumuzi, todos excepto Marduk se alegraron con la noticia. Gibil forjó un lecho de esponsales de oro, Nergal envió piedras lápiz azuladas. Dulces dátiles, la fruta favorita de Inanna, pusieron en un montón junto al lecho. Bajo la fruta escondieron las cuentas de lápiz para que Inanna las descubriera. Como era costumbre, se envió a una hermana de Dumuzi para que perfumara y vistiera a Inanna, Gespinanna, la que ha de ser cuñada. Era su nombre. A ella le reveló Inanna lo que había en su corazón, de su futuro con Dumuzi le dijo. Tengo la visión de una gran nación, Dumuzi se elevará como un gran Anunnaki. Su nombre será exaltado sobre los demás, yo seré su esposa reina. Compartiremos un estatus principesco, juntos someteremos a los países rebeldes, yo le daré estatus a Dumuzi, dirigiré el país rectamente. Gespinanna dio cuenta a su hermano Marduk de las visiones de gobierno y gloria de Inanna.
Marduk se inquietó enormemente con las ambiciones de Inanna. A Gestinana le contó un plan secreto. Gestinana fue hasta su hermano Dumuzi, a la morada del pastor. Encantadora a la vista y perfumada, le dijo así a su hermano Dumuzi: antes de que tu joven esposa duerma entre tus brazos, debes tener un heredero.